Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Bien, me alegra, Juan. Bien, vamos a empezar trabajando con el capítulo 3. Aquí es importante. Recording in progress. Vamos a ver los aspectos conceptuales que nos interesan y que de alguna manera esto es lo más importante posiblemente de la clase, porque la clase aparentemente tenemos un nivel matemático, pero sobre todo es un nivel conceptual muy desde el inicio. Si los conceptos que vamos a ver ahorita quedan claros y entonces esos conceptos después los aplicamos a los problemas que vamos a resolver, entonces la clase se puede volver extremadamente fácil. Obviamente, si los conceptos están muy claros, entonces lo demás yo le llamo es pura caligrafía. Y digo de esa manera porque es álgebra elemental, ¿no? O sea, porque las operaciones reales que vamos a hacer en los distintos circuitos van a ser suma, resta, multiplicación, división y a lo sumo una potencia, ¿no? De ahí todas las operaciones son suma, resta y multiplicación y división en su mayoría. Por lo tanto, no deberíamos tener dificultad en ese sentido, por lo tanto, es importante entonces la parte conceptual. Bien, en ese caso, vamos a empezar. Dice nodos, trayectorias, lazos y rama, un punto en el cual dos tienen conexión, una conexión común. Se llama nodo. Ese es importante, uno o más elementos tienen una conexión común, se llama nodo. Un ejemplo de la figura 3.1a representa un circuito que contiene 3 nodos. En ese caso, aquí se puede... No decía que todo eso sería el mismo. Nodo 1, nodo 2, nodo 1, 2 y 3. ¿Ah? Solo dos protectores. Dos bolsitas. Bien, teniendo eso, algunas de las redes se dibujan de tal manera que pueden engañar o engañan a un estudiante desprevenido que cree que hay más nodos de los que en realidad existen. Esto ocurre cuando un nodo, tal como se indica en el número 1 de la figura 3A, se muestra como dos uniones separadas conectadas por un conductor resistencia nudo, como le aparece en la 3.1b. En este caso, estos dos puntos parecieran dos nodos distintos, pero en este caso, como tenemos aquí, no hay un elemento, sino que es un alambre, o en ese caso, al ser un alambre, tiene resistencia cero, es un cortocircuito, por lo tanto, eso es el mismo punto. No se puede referenciar otro punto, sino que todo eso va a ser el mismo punto. Por lo tanto, esto solo es una manera de pensar que hay que tener mucho cuidado, porque los circuitos normalmente aparecen de esta manera, pero nosotros nos tenemos que tratar de esta manera. Sin embargo, todo lo que se ha hecho es dispersar el punto de común en una línea común de resistencia nula. Así debemos considerar en forma obligatoria la totalidad de los hilos de conexión perfectamente conductores o las porciones de hilos de conducción unidos al nodo como parte de ese mismo. Observemos también que todo elemento tiene un nodo en cada uno de sus extremos. Bien, si vemos, esta resistencia tiene un nodo aquí y otro nodo acá. Aquí esta resistencia tiene un nodo aquí y un nodo acá, igual que la fuente tiene un nodo aquí unido con este nodo acá. Es importante eso. Aparte de eso, uno de los conceptos más importantes es que si dos elementos comparten un nodo, entonces decimos que la resistencia, en este caso, están en serie. En este caso, como tenemos estos nodos aquí en común, y en común con estos dos nodos, estos tres elementos, la fuente de corriente, la resistencia 1, la resistencia 2, comparten
el nodo 1 y 2. Cuando tenemos varios elementos que comparten o tienen en común dos nodos, decimos que están en paralelo. Eso es una conceptualización muy importante para fines de los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Bien, otra de las cosas importantes, aparte de la que ya tenemos, de que esto es un cortocircuito, un alambre sencillamente es un cortocircuito o resistencia cero. Si el alambre está cortado, en este caso, entonces decimos que la resistencia entre ellos es infinita y es un circuito abierto. Este simbolismo se puede poner exactamente esto, un circuito abierto puede tener una diferencia de potencial aquí, pero obviamente como la resistencia es infinita, puede ser un voltaje o puede ser algún valor adicional. O sencillamente decimos que está abierto, normalmente hay una diferencia de potencial ahí. Cuando tenemos esto, esto es exactamente lo que sucede en nuestras casas en un toma corriente. Tenemos dos cosas abiertas, en ese caso, y no hay conexión entre ellas, entonces decimos que esto está abierto. En el caso de nuestra casa hay una diferencia de potencial que es 120 volts. Si nos encontramos un nodo más de una vez, entonces el conjunto de nodos y elementos a través de los cuales pasamos se define como una trayectoria. Si el nodo en el cual empezamos es el mismo con el que finalizamos, entonces la trayectoria es, por definición, una trayectoria cerrada o lazo, o al final vamos a decir que es una malla. Otro término cuyo uso probará su conveniencia es el de rama, a la cual definimos como una trayectoria única en una red compuesta por un elemento simple y el nodo en cada extremo de él. Bien, volvemos atrás. Si vamos a empezar este mundo, en este punto, vamos siguiendo la ruta con la resistencia 1 y volvemos al mismo punto. Eso es un lazo y es una malla. Más adelante vamos a ver. Aparte de eso, la rama es importante definirla. Entre la nodo 1 y la nodo 3 tenemos esta resistencia y es una rama. Entre el nodo 3 y el nodo 2 tenemos otra rama. Entre el nodo 1 y 2 con esta resistencia otra rama. Entre el nodo 1 y 2 esta otra resistencia, otra rama. Entre el nodo 1 y 2 por la fuente otra rama. Bien, un nodo es un punto en el circuito donde se conecta uno o más elementos. En este caso, dos resistencias. En este caso, dos resistencias no están en serie. En este caso, tres elementos se pueden conectar. Bien, cualquier punto colocado en el recuadro azul es exactamente el mismo nodo, en ese caso A. Y cualquiera colocado en el recuadro rojo, abajo es el mismo nodo B. Cualquier punto aquí va a ser analizado como el nodo B. Ya sea que lo ponga en este extremo, en cualquier punto de eso, normalmente lo ponemos en medio, pero en cualquier punto o cualquier esquina, siempre y cuando no haya ningún elemento entre ellos, va a ser un solo nodo. Bien, ¿cuántos nodos tiene un circuito? En estos tres referenciamos que hay un nodo, todo esto es un solo nodo y todo esto es un solo nodo. Y vemos entonces lo mismo que lo anterior, todo lo que esté en azul es el mismo punto o el mismo nodo. Todo lo que esté en rojo es el mismo punto o el mismo nodo. Todo lo que esté en verde es el mismo punto o el mismo nodo. Malla o lazo, ya la definimos, es una trayectoria cerrada que no pasa dos veces por el mismo punto. Por ejemplo, en el siguiente tiene una malla. Volvemos en una esquina inferior izquierda, damos toda la vuelta, volvemos a un punto y tenemos una malla. Otra malla tiene el circuito en apariencia. Aquí tenemos una, aquí aparece dos, pero al final podemos tirar una malla externa que es alrededor del recuadro y tendríamos una malla 3. Para fines de explicación, los circuitos los vamos a analizar de dos maneras. Uno es analizarlos por malla o analizarlos por nodo. Si analizamos por malla, entonces vamos a tener que determinar los sentidos de la malla o la orientación, en ese caso poniendo un punto de referencia
y teniendo la dirección, eso es importante que pongamos la dirección. En ese caso, por normativa del libro, empezamos en un punto, volvemos hacia un punto, yo escojo la esquina inferior izquierda, usted puede cualquier punto de referencia para volver a ese punto, determinar la malla y además lo hacemos en el sentido horario. Esa es una referencia que recomienda el libro y me parece acertada para al principio poder hacer esto de manera más estructurada y más ordenada. Bien, ¿cuántas mallas tenemos? Ya tenemos 3 nodos, pero necesitamos las mallas. Entonces, vuelvo a repetir, si me voy en este punto, con la fuente de corriente, voy por la resistencia 1 y vuelvo a este punto, tengo una malla. Otra vez la fuente de corriente por la segunda resistencia y vuelvo a este mismo punto, es la segunda malla. Voy por aquí con las 2 resistencias que están afuera. La tercera malla, esta sería la malla externa. Después, en este punto donde está el nodo 2, con la otra resistencia, 1 y 2, tengo la cuarta malla. De ahí vuelvo con la resistencia 1 y las 2 resistencias finales, la quinta malla y la resistencia 2 y las últimas 2 resistencias tengo la sexta malla. Ahí tenemos 6 mallas definidas. Preguntas con esto, joven. ¿Preguntas? Bien, eso es importante porque al final en un circuito nosotros vamos a analizar siempre lo primero que vamos a analizar, cómo vamos a tratar el circuito, lo vamos a hacer por nodo malla. Entonces siempre vamos a escoger aquel circuito que determina la menor cantidad de nodos o la menor cantidad de mallas. En este caso tengo 6 mallas, en este caso solo tengo 3 nodos. Entonces, en este caso analizaría el circuito por nodo. Bien, aspectos importantes medulares en la ley de corriente de Kirchhoff. Dice la suma algebraica de las corrientes que entran a cualquier nodo es 0. La ley representa un enunciado matemático del hecho de que la carga no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito y ciertamente no puede almacenar, vestir o generar carga. En consecuencia, las corrientes deben sumar 0. Al final, ya tenemos esto, la suma algebraica de las corrientes tiene que ser 0. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Aquí dice, la sumatoria de corrientes es igual a 0 en un nodo. Bueno, si estamos hablando de corriente, si estamos hablando de nodo, es la sumatoria de corriente. Tenemos 3 expresiones para esta ecuación, que consideremos en la figura consideramos el nodo de la figura 3.2. La suma algebraica de las 4 corrientes que entran al nodo debe ser 0. En el primer caso vamos a decir las corrientes que entran al nodo son positivas, las corrientes que salen del nodo son negativas. Y A es positiva, y B es positiva, y C negativa, y D negativa, igual a 0. Entonces tenemos la primera ecuación. En la segunda ecuación vamos a referenciar al revés. Las corrientes que entran al nodo son negativas, o sea, y A y B negativas, y las que salen son positivas, y C y D. Y ahí tenemos la segunda forma de la misma ecuación. Siempre cumple con que la sumatoria de corrientes es igual a 0. Ahora, el libro ya cuando vamos a ver problemas más profundos, sobre todo en el segundo parcial, vamos ya a utilizar esta normativa que está la segunda. El libro toma por referencia que las corrientes que entran al nodo son negativas y las corrientes que salen del nodo son positivas. La tercera opción de las ecuaciones es esta, una versión o una extensión de esta misma, que es la general. Podemos decir que las sumatorias corrientes que entran igual a las corrientes que salen. En este caso, las que entran al nodo son IA e IB y las que salen son IC y D. Ahí tenemos IA más IB igual a IC más IB. Para ver que esto es exactamente lo mismo que esto, entonces en primera instancia vamos a despejar IC y ID hacia la izquierda. Se va a quedar IA más IB
menos IC menos ID y nos da la primera ecuación. Si esta misma ecuación despejamos IA y B hacia la derecha, entonces tendríamos menos IA menos ID más IC más ID y tendríamos la segunda ecuación. Al final, cualquiera de las tres versiones es lo mismo, siempre cuando mantengamos eso. Aquí es importante, la sumatoria de corriente va a ser igual a 0. Si en algún momento yo hago el análisis y esa sumatoria no me da 0, te significa que algún error estoy cometiendo. Entonces ya es una manera, aparte de la ley, puedo comprobar. ¿Preguntas con esa ley? Bien, en este caso, preguntas, perdón. No, todo bien, todo bien. Gracias. Bien, la ley de tensiones de Kirchhoff, esas son las dos leyes fundamentales, aparte de lo que es lo mismo, la sumatoria de potencia y la ley de Ohm. En ese caso, la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria es 0. O sea, tenemos la sumatoria de voltaje igual a 0 en una malla. No decimos cerrado porque esta es una trayectoria cerrada, entonces va a ser en una malla. Resulta que si trazamos una trayectoria cerrada, la suma algebraica de las tensiones en los elementos líquidos a lo largo de ella debe ser de una. Así se puede escribir que B1, B2, B3 más Bn igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de los voltajes es igual a 0 en una malla. Bien, en este caso podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a un circuito de varias maneras diferentes. Un método que propicia menos errores de escritura de ecuaciones en comparación con otro consiste en moverse mentalmente alrededor de la trayectoria cerrada en la dirección de las manecillas de alrededor y escribir de manera directa la tensión en cada elemento a cuyo terminal positivo se entra y después expresar el negativo de cada tensión que se encuentre primero con el signo negativo. Aplicando esto a esto, lo vamos a hacer de manera sencilla. Lo primero es referenciar. Dos cosas fundamentales para procesos y procedimientos. Siempre, yo aquí utilizo la esquina inferior izquierda para empezar a hacer la malla y volver al mismo punto. Obviamente se puede hacer en cualquier punto o cualquier conexión o nodo que ustedes quieran. Pero yo elijo siempre la esquina inferior izquierda. Después, lo otro que es importante para el proceso y procedimiento para fines de tarea y examen, siempre voy a tirar la dirección de la malla y voy a hacer ese círculo y voy a poner la flecha haciendo la referencia porque en eso voy a tomar la dirección de la corriente que voy a analizar si tengo que analizar. En este caso, como estamos analizando los voltajes, vamos a empezar en ese punto. Entonces empiezo en ese punto y encuentro menos B1. De ahí voy al siguiente elemento más B2. Voy al siguiente elemento menos B3. Y como vuelvo al mismo punto, igual a 0. Preguntas con esa referencia a la ley de voltaje de Kirchhoff o de tensiones de Kirchhoff. Bien. Ahora, si ven, esta es la normativa que vamos a seguir. Como dice, propicia menos errores de escritura en ecuaciones si yo me ordeno. Eso es muy importante, ordenarse y seguir una sola referencia en principio. Hasta que todo esté lo suficientemente afianzado para no cometer errores. En este caso, también podríamos hacerlo en el sentido antihorario. Si yo empiezo en ese punto y voy antihorario, entonces encuentro positivo B3, negativo B2 y positivo B1. O sea, sería B3 menos B1 más B1 igual a 0. Si multiplico por menos 1 me va a quedar exactamente la misma ecuación. O sea, no importa cómo oriente, si voy en el sentido horario o antihorario, la ecuación va a salir exactamente lo mismo, los resultados tienen que ser lo mismo. Y si por algún caso al sumar esos valores no me da 0, entonces sencillamente hay un error. Tengo un elemento que estoy tomando en consideración de manera correcta. Obviamente aquí hay signos negativos
Y hay que tener cuidado con los símbolos. Bien, otro de los conceptos importantes es los circuitos en serie y en paralelo. Hay que tomarlo en consideración bastante. Bien, en este caso vamos a referenciar para esto el circuito en serie. Si decíamos que si dos elementos comporten un solo nodo, están en serie. La fuente de voltaje y la resistencia 1 solo tienen un nodo en común, está en serie. Si la resistencia 2 y el voltaje solo tienen un nodo común, está en serie. Entonces, esto es importante en esa trayectoria. Tenemos que la corriente, en un circuito en serie, la corriente es igual. Igual aquí tenemos nuestra resistencia, la corriente se mantiene en todos los elementos, es la misma si está en serie. Eso es muy importante. Bien, en ese caso, si encontramos la ley de voltaje de Kirchhoff, va a ser el punto que tenemos aquí es el negativo, o es el alambre más corto, el mayor es el positivo. Igual, el mayor es positivo, el menor es negativo. Aquí está definida la polaridad, esa es una polaridad normal. Si no se cambia y no se dice lo contrario, entonces vamos a asumir siempre el negativo abajo y el positivo arriba. Bien, empezamos en esquina inferior izquierda, menos B más el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2. Y eso por normativa vuelvo al mismo punto de referencia igual a 0. Esto podemos despejar. B es igual a BR1 más BR2. Aquí es importante, si estoy en un circuito en serie, como está aquí, el voltaje de la fuente es la sumatoria de los voltajes de los elementos o de las resistencias en este caso. En un circuito en serie. Bien, como la ley de Ohm dice que B es igual a R por I, entonces yo puedo determinar que el voltaje tiene que ser igual. El voltaje yo lo puedo poner como un R equivalente total por la corriente, igual a R1 por I más R2 por I, siguiendo la normativa de que el voltaje igual a R por I. En este caso, como la I en el lado derecho es igual, entonces puedo sacar factor común R1 y R2 multiplicado por I. Si hacemos eso, entonces yo puedo también, como la I está a la izquierda y la I está a la derecha, los dos lados de la igualdad, puedo eliminar la I de tal manera que me va a quedar que el R equivalente va a ser igual a R1 más R2. O sea, al final el concepto es importante. Si estamos en un circuito en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias que tenemos ahí. R equivalente va a ser R1 más R2. En este otro caso, tengo R1, R2 y R3. El circuito está en serie, entonces la resistencia equivalente va a ser R1 más R2 más R3. De manera general, si tuviéramos un circuito en serie con N resistencia, el R equivalente total sería R1 más R2 más R3 más R4, punto sustantivo más R2. Preguntas con esto. Ahora, tenemos que ver aquí que el voltaje en la resistencia R1, según este concepto, va a ser R1 por I. Si yo no tengo la corriente, lo primero que tendría que hallar es la corriente para hallar ese voltaje. Ahora, una manera de hallar el voltaje sin hallar la corriente es irnos de manera directa con un divisor de voltaje. Si yo quiero hallar el voltaje en la resistencia R1, dice la teoría que o el divisor de voltaje, el voltaje en la resistencia R1 va a ser la resistencia donde yo quiero hallar el voltaje entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente. Si quiero hallar el voltaje en la resistencia R2, entonces la resistencia donde quiero hallar el voltaje R2 entre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de la fuente.
Y ahí ya tengo entonces un divisor de voltaje, una manera más práctica de hacer esto. Por favor, esas ecuaciones, esas leyes hay que tenerlas aparte en una hoja o una cartulina pequeña aparte, teniendo todas las leyes para que las puedan utilizar y se puedan recordar rápidamente de ellas. Bien, tenemos los circuitos en paralelo. Aquí es más o menos similar a esto. Acuérdense, decíamos que si los elementos comparten dos nodos, los que están en azul, entonces decimos que tanto la fuente de corriente, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Si eso es cierto, entonces vamos a decir dos cosas. Primero, analizando en este nodo de referencia de aquí o este nodo de aquí, decimos que la corriente total es igual a la corriente que entra es igual a la corriente que salen. O sea, I total va a ser igual a I1 más I2. Ahí aplicamos la variación de esta variación de la sumatoria de corrientes igual a 0. Teniendo eso, que la I total es igual a I1 más I2, y teniendo que I es igual a B sobre R, y además en un circuito paralelo, ya decíamos, el voltaje es el mismo en todos los elementos. Va a ser va a ser B total sobre la resistencia equivalente va a ser igual a B1 sobre R1 más B2 sobre R2. Si vemos ahí, todas las resistencias, todos los voltajes son iguales, me va a quedar el 1 sobre R equivalente, me va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ya tendríamos que ir al recíproco de eso y ya encontrar, despejar y hallar la resistencia equivalente. Siempre que estamos en paralelo, la resistencia equivalente va a ser el recíproco de todas las resistencias que tengamos. De manera general, podríamos decir. Bien, en este caso, si quiero hallar la resistencia equivalente, sería 1 sobre R equivalente, sería igual a 1 sobre 100K, iban a ser ohmios, y eso más 1 sobre 10 kiloohmios. Aquí es importante, no lo vamos a hacer resolver en este momento, más adelante lo vamos a hacer, pero aquí es importante, siempre que yo tenga dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente total va a ser mucho menor que la resistencia menor. Eso es importante para referenciar la respuesta. Bien, igual que en el proceso anterior, con respecto al circuito en serie, teníamos divisor de voltaje. En este caso podemos hacer divisor de corriente porque tenemos esa corriente. Bien, si yo tengo la corriente de la fuente y quiero hallar I1 y I2, sin necesidad de hallar los voltajes, porque aquí no tengo voltaje, entonces puedo hallar un divisor de corriente. Si quiero hallar la corriente del resistor 1, entonces decimos la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de las dos resistencias por la corriente de la fuente. Va a ser R2 entre R1 más R2 por la corriente total. Si quiero hallar la corriente en la resistencia R2, entre la resistencia por donde no pasa la corriente, entre la suma de las dos resistencias por la corriente total, y eso me da la corriente en la resistencia 2. Pregunta, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Bien, de manera conceptual, eso es lo que tenemos que ver como tarea ya para el lunes. Mañana tenemos clase. Vuelvo a repetir, si en algún momento determinado vamos atrasados con la elaboración de la clase o los contenidos, entonces en algún momento les voy a decir para que nos conectemos algún jueves o un viernes. Si hasta ahorita vamos de manera normal, no habría necesidad, por lo tanto, estamos bien siempre con la clase de lunes a miércoles.
Por lo tanto, nos vamos a ver el miércoles, pero sí requiero que ya esta presentación está subida en la plataforma. Obviamente, las explicaciones adicionales que voy dando no están ahí, voy explicando ciertas cosas. De ya a partir del lunes vamos a empezar ya a hacer o sea, conceptualmente es el temario para el examen y esos son los temas. Lo demás es eminentemente práctico. Ya vamos a empezar a practicar y a ver todas las variaciones que nosotros tengamos del circuito y las variaciones que nosotros podamos hacer en los distintos utilizando, obviamente, importante la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de Ohm y la sumatoria de potencias igual a cero. Esas 4 leyes es lo que nosotros utilizamos para eso. Igual voy a repetir, al final son operaciones elementales de suma y resta, si ven aquí, y a lo máximo multiplicaciones, divisiones y potencia en algún momento cuando se requiere, pero es mínimo, ¿no? Por lo tanto, más que cualquier cosa, son tener claro esos aspectos conceptuales y tenerlos bien definidos. Entonces ya a partir del lunes vamos a empezar ya a hacer ejercicio. ¿Preguntas con eso, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Para cuándo es la tarea, ingeniero? La tarea va a quedar como el examen, creo que era el 13, si más no me acuerdo, el 13 de octubre. Entonces, déjenme ver, ya le digo. Estamos en septiembre, la tarea, el examen es el 13, miércoles 13, entonces la tarea la voy a dejar para máximo el domingo 17 de octubre. Entonces, lo único que voy a cambiar en la plataforma es esa fecha, de ahí todo lo demás, los problemas y todo lo demás es exactamente lo mismo. Los que ya pueden ir trabajando, trabajen y, ¿cómo se llama? En eso, obviamente, vuelvo a repetir, la tarea puede ser individual o grupal, máximo 5 personas por grupo, para que ya lo vayan haciendo, vayan trabajando con tiempo para que esto se vuelva relativamente. No traten de no acumular todo, vayan trabajando despacio con los ejercicios. En primera instancia, siempre recomiendo, de hecho que por eso lo hago aquí en la clase, en las presentaciones, voy resolviendo los ejercicios de ejemplos que yo considero prioritarios y después ya me dedico a hacer los problemas propuestos. Obviamente, ya en los problemas propuestos, voy agarrando problemas tipo examen. ¿Preguntas, Juan? En caso de ser grupal, ¿todos los integrantes tendrían que subir la tarea al campus o solo un No, solo coordinador? una. Normalmente solo una. Abro el link y solo una persona por grupo. No importa quién, cualquiera. No importa quién, cualquiera de ustedes con tal de que hagan la tarea. Bien, más adelante vamos a ir aclarando ciertos faltos. ¿Cuántos formarán los grupos? No entiendo esa pregunta. Creo que se refiere a si son por afinidad o usted lo va a hacer. No, ustedes háganlo con la afinidad, jóvenes. Se supone que ya más o menos se conocen y si no, ustedes. Yo ya no me meto en esos líos, jóvenes. Ya que considero que a esta etapa no deberíamos hacerlo, ¿no? Ya ustedes están grandes, ya son adultos, pero sí, vuelvo a repetir, y aquí puede ser individual o grupal. O sea que ya es opción de ustedes buscar compañero o hacerlo individual. O sea, obviamente, pongo la opción de grupal. O sea, lo mejor obviamente sería que las hicieran individuales, pero pongo la opción grupal porque así se pueden ayudar entre ustedes, comparar lo que ustedes van haciendo individual y así ver si alguien tiene un error para que se puedan ayudar entre ustedes, ¿no? Ese es el objetivo, pero si no, no hay ningún problema, ¿no? Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, grupal o individual. Bien, consulta, joven. ¿Tienen preguntas? Bien, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el lunes. Cuídense, feliz semanas. Y entonces nos vemos el lunes ya de manera puntual. Ya igual, ya como ya vieron en la presentación, vamos a empezar ya con los ejercicios, ya hacerlo de manera normal. Vamos a ir despacio al inicio, después vamos a ir aumentando la velocidad o la dificultad de los problemas. Preguntas, si no, buenas noches, jóvenes.
Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.